Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este proyecto que es nuestra presentación y primer episodio de ¿Quién soy? Y estoy como muy emocionada y estar con Nelly aquí también me da mucha emoción. Me voy a presentar y voy a presentar a Nelly. Yo soy Verushka Gómez y Nelly es en un principio mi terapeuta y ahora con quien comparto y colaboro porque esto se volvió cada vez más complejo. Entonces necesito ayuda ya mucho más profesional. No, me gustaría contar cómo nace este proyecto y qué es lo que vamos a platicar y qué es lo que vamos a trabajar a lo largo de estos episodios. Estoy encantada de estar aquí, de estar en este proyecto juntas. Es una aventura cada proyecto que se inicia y uno empieza con muchas ganas y el proyecto solito se va definiendo. Entonces es un misterio, así que vamos a ver a dónde nos lleva. Eso. Pues a ver, obviamente tú ya lo sabes, pero creo que es importante compartirlo y contarlo. La idea de este programa es que lo podamos transmitir en modalidad de podcast y que lo podamos transmitir en modalidad de video. Entonces, pues va a ser muy interesante y yo creo que muy divertido, porque muchas veces cuando estás platicando o estás hablando, bueno, tu voz definitivamente dice mucho, pero una de las cosas que he aprendido contigo y con muchas otras personas es que también el lenguaje corporal dice muchísimo, ¿no? Entonces, claro, el poder estar en un podcast, pues nos va a dar una tendencia a la mejor, pero el poder estar en el video, pues va a ser otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, claro. a ver qué sale. Pero a ver, les quiero contar cómo nace este proyecto. Y nace porque de pronto yo me doy cuenta que yo calculo 10 años, pero justo estos días he estado revisando notas. Ayer me topé con unas notas de cuando estaba en la prepa y había ya cuestionamientos interesantes, ¿no? Entonces, bueno, Claro. pero yo conscientemente creo que puedo decir que 10 años. Y de pronto, después de 10 años de estar trabajando y que además llegué a este punto de cuestionar, pero ¿por qué siento esto? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué? ¿No? Como muchas preguntas, pero yo diría existenciales, más que de otro tipo, ¿no? Claro. Y entonces, pues le empiezo a chambear, que es parte de lo que voy a ir platicando en todo este proyecto. Y pues llego contigo ya vamos a cumplir un año. En breve vamos a cumplir un año de haber empezado a tener sesiones. Sí. Y le entramos de lleno, ¿no? O sea, fue como, pues va. Y de estar tocando puntos súper complejos para mí, al menos, como muy profundos y muy significativos y que además era como, ¿para qué buscas en otro lado si todo lo tienes ahí adentro? No vayas y pregúntatelo a ti, cuestiónate a ti, qué sientes, qué... Y de estar en esto, de repente se fueron como quitando capitas, se fueron cayendo velos, se fueron desmoronando ideales, se fueron rompiendo Certezas certeza. que dejan de serse. Sí, ¿no? O sea, como de pronto algo que construiste y que construyó tu mente y construyó ¿no? ¡Prum! Se rompe y es como... Que ¿y ahora uno pensaba que era seguro, ¿no? Que era estable y sobre esa base yo voy avanzando y de repente eso se mueve y es como de espera, o sea, movida de tapete, pero me lo quitaron. me lo quitaron, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que tú me decías, pues va a doler, ¿no? Y yo decía, sí, no importa que duela. Pero yo tenía en mi concepto un dolor como esto que estaba viviendo, que ya iremos compartiendo anécdotas, ¿no? Pero esto que está... Oye, Berush, pero no les digas eso porque si no, no van a querer ir a terapia. No, porque se pone muy interesante, Se pone bueno. claro que hay que ir a terapia, porque si no, no abres los ojos, no eres consciente de nada. No, sí, sí. Pero es que justo yo pensaba que iba a doler como un tema de, no sé, de angustia, de depresión, de ansiedad, ¿no?
Pero el dolor no fue ese, sino el dolor fue de pronto cuestionar, ¿y quién soy? The Best Office, creando confort y productividad para tu emprendimiento en casa u oficina. ¿Te gusta viajar? ¿Quieres aprender más sobre la vida marina y las aventuras son lo tuyo? Con Monecos Dive, Escuela de Buceo, podrás vivir todo esto y más. Con los cursos, las expediciones y demás actividades que Monecos Dive tiene para ti, no pierdas la oportunidad y vive la experiencia Monecos. O sea, cuando se empiezan a caer todos esos temas, esos ideales, esas expectativas, te das cuenta que no necesariamente lo que te contaron es tu historia o eres tú, sino pues es lo que hay, pero no necesariamente te identificas con eso. Me acuerdo mucho que un día que entramos a sesión te dije, Nelly, es que no sé quién soy. Lo único que sé es que esto que estoy dándome cuenta, no soy, no me identifico con eso. Y por un lado me acuerdo que era como una sensación de vacío, pero por otra era como una sensación de decir, bueno, si todos estos años he logrado tantas cosas, aún sin que yo me identifique, pues ahora se va a poner mucho más divertido e interesante porque al momento que yo me identifique, pues ya soy auténtica, ya soy yo, ¿no? Y decías, ¿no? ¿Cómo después de 10 años de proceso llegó a la pregunta de quién soy? Eso para mí fue impresionante. Y fue impresionante, les voy a contar por qué, y esto creo que a ti no te lo había contado porque apenas lo reflexioné hace unas semanas con una amiga. Porque de pronto cuando yo te digo, oye, no sé quién soy, tú me dices, bueno, te voy a dejar una tarea, pregúntate quién eres, ¿no? Esa va a ser tu tarea de las siguientes semanas. Y entonces yo te decía, bueno, está bien. Y entonces llegábamos a la sesión y yo te decía, todavía no tengo la respuesta y todavía no tengo la respuesta. Y yo me acuerdo mucho que te dije, se viene un viaje que para mí es un viaje muy significativo porque me representa en muchos sentidos y porque algo me dice que lo voy a vivir desde otra perspectiva, desde otro paradigma, desde otro, o sea, como quitándome todo esto y entonces pues llega totalmente diferente la información, ¿no? Y las experiencias. Y me acuerdo mucho que me dijiste, llévate una libreta y anota todo, y observa todo, y ve todo, y cuestiona todo, y todo, ¿no? Pues para ir entendiendo. Y bueno, yo ahí iba avanzando en el viaje, y cada que nos conectábamos yo pues no encontraba, ¿no? Yo decía, no doy. Y entonces, pues de pronto esto ya lo contaremos en alguna de los episodios, llegué hasta Oslo, de la nada, pareciera, ¿no? Pareciera que de la nada llegué hasta Oslo, a Noruega, y fue muy, muy impactante para mí porque estando en Oslo yo me preguntaba, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Como, ¿por qué estás aquí? Y me acuerdo mucho que justo de Oslo a Madrid en el vuelo de regreso yo venía leyendo un libro y en ese libro llegó la respuesta, que además para mí son muy significativos tanto los libros como los audios porque siempre es donde yo encuentro información y respuestas. Y aquí voy a hacer un paréntesis que era lo que no te había contado porque hace un par de semanas con una amiga me dijo, ¿cómo que, o sea, de qué hablas? Si tú hace algunos años me regalaste ese libro y me dijiste léelo porque ahí hay todas las respuestas, ¿cómo que ya lo habías leído antes y no te cayó el 20? No te había caído el 20, claro. Y le dije, no, es que además tú y yo lo platicamos, pero no me había identificado con eso. Y yo creo que era porque necesitaba vivir la experiencia Claro. de ese shock, de entender Claro. hasta dónde puedes llegar, ¿no? Por algo que eres o que no eres, ¿no? Esta parte. Entonces, pues ya regresé y yo me acuerdo que habré regresado un martes, yo creo, y venía como muy eufórica por contarte y decirte, ya hice mi tarea, ya sé quién soy. Y para mí fue todavía más impactante cuando nos conectamos y te digo, Nelly, ya sé quién soy, y me dice, ¿quién eres? Y te cuento mi hallazgo
Y entonces me dice, sí, efectivamente. Y entonces el punto así neurálgico que brinca es, todos somos uno y cada uno tenemos a un personaje muy interesante que se llama, o lo denominamos, ¿no? Ego. Ocean Aware, limpieza de océanos y conservación de vida marina. Súmate. PM Energy, líderes en el ahorro y eficiencia energética. Ego. Ego. Claro, no, y es súper interesante lo que estás contando. Lo vamos a tener que ir profundizando. Justo, ¿no? Ahorita que comentabas, desde la prepa empiezan inquietudes, ¿no? Esta búsqueda de respuestas, de decir por qué hago esto, por qué hago aquello, o por qué los demás, ¿no? Actúan de esa forma. Justo esa fue la motivación que yo tuve para estudiar psicología. Yo soy psicóloga de formación y sin embargo, cuando llego ahí a decir, con la pregunta de por qué actuamos como actuamos, ¿no? Y bueno, sí, la carrera y todo. Y después me he venido acercando, o sea, como que cada quien tiene este proceso de ir descubriendo. Y me voy acercando a la filosofía budista, a la filosofía yogi, para llegar a más respuestas, ¿no? En esta búsqueda de respuestas. Es que es muy curioso, pero como que este camino de evolución de autoconocimiento, empiezas buscando respuestas y se van abriendo más preguntas, ¿no? Pero son preguntas como desde otro lugar, preguntas como más profundas, preguntas que en una postura que te das permiso de cuestionar muchas cosas, porque tenemos una formación en la que te dicen, aprende esto, aprende aquello, aprende los modales en la mesa, aprende los modales cuando estás en la calle, cuáles son las señales para saber debo pasar, no debo pasar, cómo debo saludar, cómo me debo dirigir a otros. Es llenarte de respuestas. Y hay un momento en el que uno empieza a generar preguntas. Y esas preguntas se van profundizando y se van profundizando y se van profundizando y de repente uno puede sentir como que no llegas a la respuesta, pero lo cierto es que más bien llegas o llegas a una respuesta que a la vez te abre más preguntas. Cuando le empiezas a agarrar como el gusto a esto y decir, claro, o sea, cada vez que yo hago una pregunta, es como si mi mente se abriera, como que una parte de mí se expande con la pregunta. Ya no digas con la respuesta, con la pregunta, con el simple hecho de plantear esos cuestionamientos que de esta realidad que nos dicen que es fija, estable, determinada, etcétera, donde parece que no cabe un cuestionamiento porque la respuesta es porque es así. Uno llega a un punto que dices, no, no es así. No siempre ha sido así. No siempre tiene que ser así. En tal lado no es así. Y a veces los padres se desesperan, ¿no? Es así como en esta etapa de la adolescencia, secundaria, preparatoria, cuando dicen, ¿no? ¿Por qué quieres hacer todo diferente? Pues es que esto no siempre ha sido así, es que allá no es así, en la casa de mis amigos, ¿no? O de mi amigo fulanito no se come diferente, se come a otra hora, su familia está constituida de una forma distinta, es decir, este abrirse al mundo empieza a ser muy interesante porque empiezo a cuestionar si me doy la oportunidad, porque siempre nos surgen estas inquietudes y a veces como lo dijiste hace un momento, no siempre estamos en la mejor disposición de ver esas respuestas. A veces necesitamos leer un libro una y otra vez o vivir la experiencia para entonces decir, claro, o sea, yo tenía que ver esto y estaba ahí enfrente de mí y no lo veía, así, tal cual, no lo veía. Y aquí en el ego, este concepto empieza a jugar. ¿Cómo vamos a tratar aquí el ego? Bueno, no nos vamos a meter en cuestión. Hay muchos abordajes acerca del ego y no nos vamos a meter en cuestionamientos acerca de si esto y de si tal corriente. Vamos a traer, va a ser un programa ecléctico en ese sentido, ¿no? Trayendo cosas que sirven de aquí, que sirven de allá, rompiendo un poco el paradigma del ego de decir que hay una verdad absoluta y que esa verdad es la que es y punto. Nosotras sí vamos a jugar con esas perspectivas distintas que se tienen acerca de algo que nosotros vamos a llamar ego, que
hay quien dice que es lo mismo que el yo, hay quien hace una diferencia, pero nosotros sí lo vamos a manejar como este yo, esta idea de quién soy, ¿no? ¿Cómo ves? Reconectando México, sumando valor a la vida de las personas. Ayudemos a ayudarnos. ¡Súmate! Réplica, reconstruyendo vida, espacio y patrimonio. ¡Súmate! No, me encanta, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que algo que quiero compartir es que todavía aún con la respuesta, ¿no? Siendo consciente de la respuesta de quién soy, que todavía no la quiero revelar, si te has dado cuenta no he dicho la respuesta, Sí, está muy bien. porque no es tan sencillo, o sea, implica, cuando yo te dije ya sé quién soy y tú me lo explicaste para mí, para mis estándares de entendimiento muy claro, yo me empecé a reír, me acuerdo perfecto que esa sesión yo me reí muchísimo y me empecé a reír de mí, pero me empecé a reír de mí justo por entender el ego, ¿no? Por entender el papel que juega el ego en todos nuestros momentos, circunstancias, relaciones, en el día a día. Entonces yo me acuerdo que ese día te dije, no puede ser, o sea, entonces era como mucha risa porque decía, ¿cómo es posible que el ego sea tan fuerte? Y algo que también me significó mucho fue que me dijiste, pero tampoco, o sea, no es que el ego sea malo, no es que el ego sea esta parte negativa, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que yo te dije, no sé qué palabra usar, pero yo creo que algo que para mí sería como significativo para este nuevo proceso que estoy entrando es como domesticar al ego, ¿no? Hacerme amiga del ego, de mi ego. Y entonces, para mí me hace mucho sentido, que también lo platicábamos, porque en todo hay una dualidad. Entonces, si entendemos que nuestra vida es dual y todos nosotros por sí mismos somos duales, como Claro, seres humanos, el ego claro, no puede ser la excepción. Entonces, claro. el ego tanto puede ser denso, como puede ser sutil, como puede ser oscuro, como puede ser luminoso, como puede ser actuar desde el miedo, o el propio ego puede actuar desde el amor. Y entonces, ese ego puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Exacto. O sea, Propio ego. quizá este gran descubrimiento inicial cuando uno está preguntándose quién soy, es poder ver al ego. O sea, cuando nosotros iniciamos un proceso de autoconocimiento, de autorreflexión, empezamos hablando del mundo. Es que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi carrera, mis proyectos, o sea, afuera. Y en este proceso empezamos a encontrar cosas que nos atoran, que no son obstáculo, que no nos permiten llegar a donde queremos llegar, o que obtenemos cosas que dijimos que no queríamos y pues hice un camino y tengo eso que yo no quería, ¿no? Entonces, cuando uno empieza con estas como discrepancias entre eso que yo digo que quiero, entre esto que yo deseo y entre esto que yo logro, en interacción con eso que decimos que es externo o que planteamos de primera instancia como externo, que no es así, pero ya hablaremos de eso. Pero esto que de entrada parece externo a mí, empiezan a surgir estas como, son discrepancias, pero son sentimientos de frustración, sentimientos de incomprensión, sentimientos de desorientación, ¿no? O sea, qué raro, o sea, si yo seguí el camino A, B, C, o sea, a mí me dijeron A, B, C, llegué a B, C y llegué a rojo, ¿no? Y ni siquiera es alfabeto, es rojo, ¿qué está pasando aquí? Hay un punto en este proceso en el que empezamos a ver hacia adentro. Dejo de ver hacia afuera y empiezo a ver hacia adentro y empiezo a preguntarme si es verdad que lo de afuera está obstruyendo, si lo de afuera me está regresando a algo que yo no quiero, si lo de afuera me está llevando a donde yo no, a un lugar que yo no quiero, o soy yo. Y si cuando yo me pregunto
soy yo la que está haciendo esto, soy yo la que está atrayendo esto, soy yo la que lo está generando. Empieza la magia del autoconocimiento. Mientras estamos cuestionando y pensando que si ese árbol no estuviera ahí, mi vida sería tan feliz. Si no hubiera llovido cuando me fui de vacaciones, todo hubiera sido hermoso. Si mi hijo hiciera todo sería perfecto. Si mi marido, todo sería fabuloso. Espera, ¿qué está pasando aquí? Cuando dices, ¿qué hago? ¿Manipulo a todos? ¿Manejo a todos? ¿Controlo a todos? ¿Al clima? ¿A la vida? ¿Por qué la vida me hace esto, no? Y justo, o sea, cuando llegas a Oslo y dices, que llegué aquí, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué me trajo aquí? Son esos momentos en los que algo se rompe, por así decirlo, esa ilusión de que yo tengo total claridad de por qué hago las cosas, qué estoy buscando, cómo llegar a ellas. Y esa ilusión se poncha, se rompe. Y es, no sé qué hago aquí. ¿Cómo te sentiste? Soñamos México, materializando sueños. Súmate y juntos podremos. CRM, Grupo Empresarial, es la solución para desarrollar tus proyectos en diseño, arquitectura, construcción e ingeniería. O sea, fue muy impactante para mí. Ya yo creo que en algún episodio vamos a profundizar de esa experiencia porque creo que vale la pena, al menos fue súper choqueante para mí, pero no fue tan choqueante estando ahí, sino cuando regreso de ahí, entonces empiezo a cuestionar como, es que, ¿qué hiciste? ¿Por qué llegaste? ¿En qué momento? ¿No? Y me sentí, yo creo que gracias a las herramientas que he desarrollado en estos años, para mí fue como muy llevadero y justo esto, ¿no? No echarle el tema al exterior, o sea, no decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, no, sino saber responsabilizarme de, ok, estoy aquí, y entonces estando aquí, ¿qué herramientas tienes para sacar el máximo provecho a tu situación y a todo? Entonces, una de mis herramientas que me han enseñado es a observar y a observarme a mí, ¿no? Y entonces era como decir, bueno, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones tienes? ¿Cómo percibes? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué no? Porque al final del día lo que yo estuviera viendo iba a ser reflejo de lo que estaba pasando en mí. Entonces era como proyectarme para yo poder en el Exacto. exterior entenderme, ¿no? Era como... Tratar de entender el lenguaje y las señales, ¿no? Sí, claro. Exacto. Y fue muy impactante todavía, ¿no? Fue como más de impacto porque empecé a ver cosas, situaciones y personas que para mí fueron muy significativas en ese momento, ¿no? Fue como empezar a alinear cosas y decir, wow, porque yo entendiendo que lo estaba proyectando. Entonces era como, a ver, proyecta lo que, lo que quieres ver para poder entenderte, ¿no? Un poco complejo, yo sé que a lo mejor ahorita se escucha como de qué estás hablando. Como cuéntanos un poco más. Pero lo que sí es interesante de esto es que cuando nosotros podemos observar que no tenemos ese control, que hay una parte de mí que quiere una cosa, que hay otra que quiere otra, que hay otra que obtengo, cuando empiezo a encontrar estas discrepancias, uno podría decir, qué mal que no estés en esa coherencia. Bueno, qué bien que observes esa discrepancia porque es una oportunidad de empezar a conocerte. Y justo vamos a ver que el ego no es, o sea, si bien sí es esta, vamos a decir, como esta definición en general, ¿no? Genérica de yo soy tal, tengo tal edad, estudié esto, estado civil, nacionalidad, mis gustos, mis preferencias, etcétera, ¿no? El estilo de vestir, qué sé yo. Nos vamos a encontrar que el ego es una estructura sumamente compleja, sumamente compleja. No es como, defíneme al personaje y pues sí, ¿no? El personaje de la novela tal, masculino, femenino, edad, etcétera. No, es una estructura sumamente compleja y sumamente interesante cuando ya la observas.
Cuando estás viendo con los ojos del ego, ¿no? Cuando estás viendo desde ahí hacia afuera, tu visión es, vamos a decir, es una visión como muy definida de esa lectura que haces del exterior. Pero cuando volteas la mirada y ves, empiezas a ver tu ego, te empiezas a encontrar pues con que hay luz, y hay oscuridad, y hay cavernas, y hay túneles, y hay islas, y hay un montón de cosas. Cosas que solemos no saber quién puso ahí. ¿Cuándo empecé yo a pensar de esta manera? ¿Cuándo decidí que mi vida iba hacia acá? ¿Cuándo decidí que este valor era el importante? ¿Cuándo decidí que este objetivo iba a definir el rumbo de mi vida? ¿Cuándo definí eso? Pero parece que todo está muy definido. Claro, pero ¿sabes también cuando a mí me empezó a hacer como un poco de ruido o me empezó a hacer, como a sacar estas antenitas? Y tiene que ver cuando lo leí por primera vez, ¿no? Porque era como, bueno, a ver, ¿quién eres? Pregúntate así, tú no le preguntes a nadie más, ¿quién eres? Entonces yo decía, bueno, soy Verushka. No, ese es tu nombre, ¿no? Bueno, soy hija. No, ese es un rol. Exacto. Bueno, soy amiga. Ese es otro rol. Exacto. Bueno, soy arquitecta. Esa es tu profesión. Exacto. Bueno, soy mujer. Ese es tu sexo o tu género. Depende de lo que decidas que quieres, ¿no? Exacto. Bueno, soy la mezcla. No, son elementos con los cuales vas armando lo que acabas de decir, un personaje. Exacto, sí. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Entonces, llegué a un punto que no era al cual llegué ahora, ¿no? En ese entonces llegué a asumir que es algo en lo que creo totalmente. Y entonces dije, bueno, soy un alma viviendo una experiencia humana. Pero cuando nos vamos a meter al tema del alma, pues de pronto entonces dices, bueno, y entonces hay todo un tema de conciencia que ¿dónde queda? ¿Dónde está esa relación? ¿No? Porque, ok, eres esa alma viviendo esa experiencia humana, pero ¿esa alma qué? ¿O qué? Y qué bueno que tocas el tema, porque justo hay cierta corriente desde el lado espiritual que dice que lo que hay que hacer es eliminar al ego, como si el ego fuera el enemigo. No es que sea así, ¿no? No es que sea el enemigo, porque como bien lo dices, esta experiencia humana la voy a vivir a través de un envase, ¿no? Vamos a Claro. decirlo así, de un personaje. Lo que sí es importante, y eso sí va a ser uno de los temas medulares de todos estos programas, es quién formó mi ego. Claro. O sea, yo nací y dije, me gusta el color rojo, no me gustan los sabores ácidos, esta carrera es para mí, o sea, es así. Hay muchas pláticas en las que hemos escuchado, ¿no? Todos cotidianamente así. Oye, ¿por qué hacen las cosas de tal forma? Porque es lo correcto. Es el deber ser. Eso es lo correcto. ¿Y quién dijo que eso era lo correcto? Oye, pero puede haber 48 formas de hacer esto. Sí, claro, pero esta es la correcta, ¿no? O, oye, es que, no sé, mi familia me dice que soy muy enojona, pero pues yo así soy. Siempre he sido así. Entonces, bueno, pues que me entiendan, porque pues yo siempre he sido así. De verdad, siempre he sido así. O sea, es posible que eso ocurra de, yo siempre he sido así. O siempre he pensado de esta manera, ¿no? Claro. O cosas como, es que yo le enseño a mis hijos lo que me enseñaron a mí. Entonces, lo enseño para que lo hagan igual. Yo lo traté de hacer igual y quiero que mis hijos lo hagan igual.
wow, o sea, no digo que algo esté bien o que esté mal, solo describir estas situaciones en las que podamos observar que el ego está generado em, de ese tipo de Total, ideas como el, ¿eh? totalmente. Es como se va formando. ¿Cómo se va formando y cuándo? Porque tampoco es, me hicieron mi personaje y yo hoy me entero que el personaje está manufacturado en, no, no. Yo también le he puesto cosas a esto. He aceptado, he rechazado, no he cuestionado, así, ¿no? Tal cual me lo dieron yo, decía, perfecto, así está bien. Y vamos a encontrar cosas más, vamos a decir, significativas, más profundas, que ya tienen que ver con cuestiones como el afecto. Yo hice esto porque yo esperaba que me amaran. Y yo pensé que haciendo esto me iban a amar, me iban a reconocer, me iban a incluir, me iban a proteger. Esas necesidades afectivas, estas necesidades emocionales básicas que tenemos como seres, como, como ser vivo, ¿no? De amor, de aceptación, de reconocimiento, de inclusión, de pertenencia. Entonces, el ego también está formado de lo que yo interpreté en Claro. función de lo que yo sentía como una necesidad. Yo quiero que me incluyas. Entonces, si tú me dices, habla de esta forma y me lo reconoces, entonces creo que esa es la forma correcta. Y después nos vamos a enterar que hay situaciones que en ese que me estaba guiando también estaban, vamos a decir, no resueltas de su propio ego. Y con eso me estaba guiando. Entonces, ¿se trata de ir a juzgar a alguien? No, se trata de reconocerlo, de profundizarlo, de verlo, ¿no? Esto es lo que decías tú, de que se caen ciertos velos. No, además de todo eso que estoy totalmente de acuerdo porque lo he vivido, aquí en este programa algo que a mí me gusta mucho y me hace mucha ilusión es que justo cuando al menos yo entendí esta parte, de decir, me había quedado en soy un alma viviendo una experiencia humana y luego tú me explicas toda esta parte de sí, pero para vivir esa experiencia humana hay un personaje que se llama ego, que va a estar ahí jugando, y viene la parte emocional, ¿no? Que tiene un papel fundamental, al menos en mi persona y yo creo que en muchísimas otras personas, la parte emocional es pieza clave en todo Vital. vital, y está totalmente relacionado todo. Entonces, por eso fue que Nelly y yo decidimos que este programa lo íbamos a enfocar a que fuese mente, cuerpo y espíritu a tu favor, ¿no? Porque al final son esos tres elementos los que en este proceso en el cual estamos entrando, o al menos Verushka está entrando con la ayuda de Nelly y con todos estos cuestionamientos, pues vamos a empezar a platicar sobre la mente, sobre esta parte racional, pero también sobre la parte emocional, cómo se relaciona con la parte emocional y cómo está totalmente ligado en la parte espiritual de mi experiencia al menos, ¿no? Y todo esto, como bien lo decías, pues trae una trascendencia, o sea, no llegamos aquí solos o solas, venimos de todo un linaje y de todos unos ancestros y de toda una historia y de todos unos códigos, tanto en tema psíquico, mental, como en tema emocional, como en tema espiritual. Entonces no es que seamos, cuando descubres quién soy, no es solo, ok, bueno, ya soy, sí, pero ¿y qué onda con todo lo que traes atrás? ¿Y qué onda con todo lo que, no? Entonces, por eso se vuelve tan Todo complejo. lo que se ha generado, claro. Crearte Siché, tu espacio para conocerte. ¿Te gusta viajar?
¿Quieres aprender más sobre la vida marina y las aventuras son lo tuyo? Con Monecos Dive, Escuela de Buceo, podrás vivir todo esto y más. Con los cursos, las expediciones y demás actividades que Monecos Dive tiene para ti, no pierdas la oportunidad y vive la experiencia Monecos. Y déjame aprovechar esto para quitar también mitos acerca claro, si tú estudiaste psicología, entonces tú te sabes todos estos temas como si uno llegara a la escuela y te dijeran, pregunta 1, ¿quién soy yo? Pregunta 2, ¿qué es el amor? Pregunta 3, ¿cómo se expresa, cómo se manejan las emociones? Pregunta 4, no, no es así. Justo ser, una cosa es a lo que te dedicas, cosas que has estudiado, cosas que has analizado, etcétera, desde la parte intelectual, como un conocimiento teórico, y otra muy distinta es el proceso que cada quien lleva de autoconocimiento. Y ahí sí no importa que hayas estudiado A, B y C, los velos se tienen que caer igual, igual va a doler, igual te vas a sentir desorientado. Entonces, sí, claro, cuando nosotros llegamos a un proceso terapéutico, buscamos a alguien que ha tenido o que ha dedicado parte de su vida a ese conocimiento teórico, pero esa persona que está ahí también tiene su propio proceso. Entonces, mucho de lo que vamos a platicar aquí, más que formalidades psicológicas, terapéuticas o desde la teoría, que sí nos sirve en muchos casos, es también el proceso que estamos compartiendo, porque estar vivo es un proceso. Estar vivo es un proceso por sí solo, vaya. ¿Qué vas a hacer con tu proceso? ¿A dónde lo vas a llevar? ¿No? Y en ese sentido, pues no nos interesa que quienes nos estén escuchando también nos cuenten cómo han vivido eso, en qué momento se han encontrado con esas sorpresas, con esos desconciertos o con estas frustraciones de por qué no hacen lo que yo les estoy diciendo si yo les estoy diciendo el camino y ese es el correcto y no me entienden, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? O sea, ¿en algún momento te has preguntado, tú que nos estás escuchando, acerca de tu ego? ¿Alguna vez te has preguntado cómo te formaste? ¿Cómo está formada esa idea del yo? ¿No? O sea, de quién soy. ¿Estás tan seguro, tan segura de ese que eres o cómo lo has vivido? Sí, porfa, cuéntenos, compártanos. La verdad es que yo dije, voy a enfrentar mis miedos y voy a abrir esto, por eso es un proyecto de abrirlo y de cuestionarme y de compartirlo, y estoy enfrentando muchos miedos al momento de hacerlo, y lo estoy haciendo por un punto de compartir, no es un tema únicamente de yo trabajarlo en la sesión y seguir mi proceso personal, sino es abrirlo porque cada vez me encuentro con más personas que estamos en este despertar de conciencia y se vuelve algo como un grito de muy profundo decir, ayuda, no entiendo qué está pasando, ¿por dónde? ¿Qué hago? Entonces, Exacto, no solo me pasa a mí o qué le pasa a los demás, ¿no? Ujú. entonces, bueno, yo voy para allá, vamos a ver qué sale, estoy muy emocionada porque al final del día justo pues se va a ir llevando por el camino que el propio proyecto lo vaya definiendo, pero la finalidad total y absoluta es abrirlo y es compartirlo y es pues poder sumar, porque en este camino pues me he dado cuenta que no soy la única persona en la que está No cuestionando. somos las únicas personas que se están cuestionando esto, ¿no? Exacto. Y muchas gracias a quienes nos estén escuchando, muchas gracias por mandarnos sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes. Va a ser muy enriquecida esta experiencia, este proyecto nuestro para que con lo que tú estás viviendo, ¿no? Tú que nos estás escuchando. Sí, súmense, síganos en nuestras redes sociales y compártanos para ir cuestionando todo lo que así se pueda. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias, Verushka. Nos vemos en el siguiente episodio.